Querido Héctor, me dicen que se te fue la luz y me extraña porque no veo ningún incendio forestal cercano. Buenas tardes. No, debe haber uno en Tamaulipas. Y ayer, ayer había habido otro en Sinaloa, porque ayer se fue la luz 4 horas. Ahorita nada más llevamos media hora, pero por desgracia fue justo la media hora el que iba a entrar por Zoom a conversar. Bueno, pero ya estamos aquí, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos, en su sección de los jueves. Te escucho, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, con una mirada curiosa e inquieta sobre lo que en las últimas 2 semanas o así, respecto de la relación de este gobierno y su proyecto de cambio con la ley, estas instancias en relación con el Poder Judicial. Hemos visto, pues, noche y día un poco, Joaquín, en el sentido de que, por un lado, pues hemos visto una alianza política muy clara del presidente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, camino pues, a una arbitrariedad que es ampliarle el tiempo de mandato al presidente de la Suprema Corte, pues con muy malos augurios respecto de la constitucionalidad y respecto de la aquiescencia, del silencio, de la ambigüedad con que el presidente de la Suprema Corte ha manejado este problema. Y por otra parte hemos visto jueces pararse muy claramente, digamos, del lado de la ley en cuestiones muy claves como los amparos concedidos a los quejosos de la ley eléctrica o del decreto que se CENER. Oye, Héctor, tengo muy mala la línea. Tengo muy mal, yo creo que también es por efectos de la luz. Se conota cortado, hueco, lejano. Déjame volverte a marcar. Te recupero, querido Héctor Aguilar Camín. Estabas hablando de estas 2 semanas de luces y oscuridades en el Poder Judicial, sobre todo en la relación entre el presidente, del jefe del Ejecutivo y el Poder Judicial. Pues sí, Joaquín, como que los temas de la legalidad y de los jueces han pasado al primer plano de la vida política, de la noticia política. Primero en esta alianza del presidente de la Suprema Corte con el presidente de la República, pues obsequiándole su voluntad de que haya la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte mediante pues una maniobra a todas luces inconstitucional, pero ante la cual el presidente de la Suprema Corte ha decidido guardar un prudente silencio o una prudente ambigüedad. Y esa es una parte de lo que hemos visto. Pero la otra parte que hemos visto jueces fallar con independencia, bajo amago, bajo presión del propio presidente y de su gobierno. Y es el caso de los jueces que fallaron a favor de los amparos de quienes se amparaban contra la ley o de la industria eléctrica, y también ha sido el caso de los jueces que fallaron en favor del INE, en el sentido del criterio del INE, bajando las candidaturas de Salgado y de Mourón, y sobre todo estableciendo, digamos, los criterios del INE para tratar de evitar la anomalía que hay hoy de unas mayorías constitucionales, de unas mayorías en la Cámara de Diputados que son inconstitucionales porque violan el límite de representación, no solamente de sobrerepresentación que dice la Constitución. Entonces, esos 2 lados son muy interesantes porque quieren decir que por una parte, digamos, hay una gran fuerza del presidente para intervenir en la cúpula, en lo más alto del Poder Judicial, que es la presidencia de la Corte, pero por otro lado, como se dice coloquialmente, aún hay jueces en Berlín, y entonces los jueces como tales, pues se atienen
a los criterios de la ley y a sus propios criterios para juzgar, y podemos decir que han juzgado de una manera autónoma e independiente porque sabemos que estaban sujetos a presión. Era una presión pública, no era una cosa que se estuviera diciendo ahí en los corrillos, sino que el presidente en sus conferencias mañaneras increpaba por un lado y exhortaba por el otro a los jueces para que fueran en el sentido de la voluntad del presidente y de la voluntad de su partido, tanto en el ámbito de la cuestión eléctrica como en el ámbito de la cuestión electoral. Y sí me parece digno de ser subrayado que uno de los límites que ha encontrado en estas 2 o 3 semanas últimas el presidente de la República, que camina con tanta rapidez hacia la falta de contrapesos, es el contrapeso de la ley y de los jueces. No me parece un asunto menor, al contrario, me parece un asunto tremendamente significativo, Joaquín, que en un país al final de tan débil compromiso como cultura política con la legalidad y con el Estado de Derecho, aparezcan estos jueces y de una manera pública y clara emitan su criterio contrario, abiertamente contrario al que plantea el presidente, no porque quieran estar en oposición del presidente, sino porque ese es el resultado de su juicio como jueces respecto de la materia que están juzgando. El que me parece que está fuera de lugar aquí presionando a los jueces es el presidente, de manera que el que está realmente actuando como una oposición a los jueces es el presidente. De manera que me parece digno de subrayar este hecho, porque quizá no necesitamos mucho más que eso, Joaquín, más que jueces sólidos, jueces independientes, jueces autónomos para evitar lo que parece ser, digamos, el rumbo menos deseable que puede tener este gobierno, que es pues irse quedando con todo y que acabemos en una especie como de autocracia o de un gobierno todopoderoso al que no se puede desafiar y cuya voluntad se impone en todos los órdenes. Es importante, sobre todo ahora que estamos camino a una elección en la que, bueno, pues igual el presidente está actuando como si caminara hacia una elección de Estado, poniendo todo lo que él puede poner para que gane su partido y para que pierdan los otros partidos, y sin embargo ahí está todavía el tema también de que las urnas no están controladas por el gobierno y el voto de los ciudadanos tampoco está controlado por el gobierno. De manera que podemos pensar que estas elecciones serán también pues una prueba interesante de dónde está la ciudadanía respecto de este gobierno, con la certidumbre adicional de que el tribunal que va a juzgar todas las querellas postelectorales, que pensamos que pueden ser muchas, pues por el estilo electoral del presidente y de su partido, que es quejarse de todas sus derrotas y aceptar todos sus triunfos, va a llevar una presión muy fuerte hacia el tribunal electoral. Y me parece que es un buen síntoma para cuando llegue ese momento el que los magistrados de este tribunal hayan bajo presión actuado con independencia y con rigor jurídico, más que con temor y con rigor político y con criterio político. Ahora, el presidente los ha descalificado como golpistas, que es muy grave, y como conspiradores. Es increíble realmente oír al jefe de las instituciones hablar de esa manera como si fuese un opositor, como si fuese una gente que no tiene responsabilidad por el equilibrio del gobierno y el manejo de las instituciones. Hay muchos caminos para un presidente para corregir las instituciones que no le parezcan bien o que necesiten corrección. Pero yo creo que el peor de todos, Joaquín, es el de satanizarlas y creo que el más estéril también, porque finalmente no conduce a lo que el propio presidente quiere. Es este discurso rijoso
confrontacional. Él que quiere establecer una enorme transformación en México, debería tomar nota de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el presidente Biden, que está haciendo una transformación de extraordinaria profundidad, sin un solo grito, sin un solo improperio, salvo para el presidente Putin, en un tono absolutamente mesurado y haciendo unos cambios de una profundidad extraordinaria. Ahí hay una transformación real de un presidente que no le grita a la historia, no trata a gritos a la historia y maneja esa posición transformadora con una suavidad política que realmente ya empezamos a echar de menos aquí en este país muy seriamente, porque si alguna cosa había rescatable, si alguna, en la cultura política del PRI, era la mesura, si tú quieres la hipocresía, los modales, si tú quieres la hipocresía, el tono institucional, si tú quieres la hipocresía de las maneras priistas y panistas también. Y este presidente que habla en contra de las instituciones, en lugar de transformarlas, me parece que no es un buen referente ni para la vida democrática, ni para la civilidad, ni para el equilibrio de la vida pública. Me parece que el presidente está actuando como un opositor y no como lo que es el jefe del Estado. Y otra cosa más, si quiero apuntar, doctor Héctor Aguilar Camín, la actitud de Claudia Sheinbaum se ha subido a todos los conflictos del presidente contra el INE, contra el Tribunal Electoral, ha descalificado a los consejeros, ha descalificado a los magistrados del Tribunal Electoral. Y yo creo que estamos hablando de una jefa de gobierno de la Ciudad de México, hablando de un tema partidista de dos candidatos, uno en Guerrero y otro en Michoacán. Pero es para seguirle la línea al presidente. Y violando la ley, porque están impedidos por ley para eso. Por cierto, una ley que está así y que impide a las autoridades meterse o hablar, digamos, partidariamente, porque por las quejas del propio López Obrador en el año 2006, que esa prohibición no existía. Esa prohibición que hoy le molesta tanto al presidente no existía en 2006. De eso abusó un poco el presidente, el entonces presidente Fox, y de eso se quejó mucho el candidato derrotado López Obrador. Y fue por eso que establecieron esta cosa, pues un poco absurda, que es prohibirle a un presidente que hable de política, Joaquín, durante los tiempos de elecciones. Lo que hay que es que ponerle límites de que no use los recursos públicos para favorecer a su partido, como lo hacía el PRI. Pero es imposible que un político no hable de política. Es un absurdo. Bueno, ese absurdo, esa camisa de fuerza, estuvo diseñada por el propio López Obrador y fue su presión la que llevó a eso. ¡Cállate, chachalaca! En revancha pues de los excesos discursivos del entonces presidente Fox. Entonces, hace una reflexión muy buena Leo Zuckerman a propósito de esto. Dice, bueno, esa es la idea de poner leyes para afectar al contrincante sin pensar que un día esas leyes se te van a aplicar a ti. Claro. Eso ocurre frecuentemente. En fin, querido Héctor, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Joaquín. Nos vemos el jueves. Ese es muy bien el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.